Muy buenos días, comienza Aliñados, un placer acompañaros un domingo más aquí en Radio Marca. En Radio Marca, Aliñados. Y como no podía ser de otra manera, tengo la suerte de tener aquí a mi ladito a Sergio Fernández. Muy buenos días. Hoy estoy encantado de la vida. Me he tirado de la cama como una zarigüeya porque he olido un café recién hecho y me he levantado isofacto. Qué bien. Es lo que tengo. ¿Y no era porque ibas a verme a mí también? ¿O? También. ¿no? Lo que pasa es que el olor a café también ha llegado primero antes que tú. Hoy tenemos un programa que a mí me encanta. Lo íbamos a llamar Dando la Lata, pero resulta que ya está cogido este nombre. Y aquí a mi compañero y amigo Sergio se le ocurrieron otros tantos, como por ejemplo recetas en conserva, latas y conserva, estalagmitas y estas latitas, conserva la lata, latas de alcantarilla, quien esté libre de pecado que tire la primera lata, enlatados, o sea, para creativo no hubieras tenido precio, ¿eh? Y sabes que yo no tomo ningún tipo de suplemento alimenticio extraño, ¿eh? O sea, yo solo como cosas ricas, que es lo único que hago, y bebo cosas ricas, eso sí. Lo que pasa es que el cerebro me va muy deprisa cuando hay algo que me gusta. Y el rollito lata me da muy buen rollo y creo que va a ser un programa súper divertido. Sí, vamos a estar muy enlatados. Muy enlatados. Nos quedamos con enlatados, ¿te parece? Venga. Bueno, nos darás también trucos y consejos para conservas caseras. Sí. Entrevistaremos a Carlos Álvaro, conocido en redes sociales como el Catalatas. Solventaremos todas las dudas y consultas que nos han hecho nuestra sección de Alucina Vecina. Ya es nuestro 5º programa y hemos acumulado muchas cositas. Y por supuesto no nos faltará la sugerencia de tu aperitivo. Es que esa no puede faltar nunca en la vida. No puede faltar nunca. Pero yo creo que vamos a empezar un poquito de la conserva, porque la conserva en sí es muy chula y trae mucho juego. Entonces tú, Ivette, dime qué es lo que quieres que Pues venga, pues empezamos ya. Tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. El mundo de la gastronomía en Radio Marca. Bueno, y hoy avanzamos que nuestro tema principal van a ser las latas de conserva, Sergio, que son un salvavidas en muchas casas. Es el salvavidas, pero no de las casas. Bueno, es que ha sido el salvavidas de la historia de la comida. Porque la gastronomía yo creo que no sería lo que es si no hubiera sido por el afán de conservar. Porque yo te hago a ti una pregunta, hago una pregunta a todo el mundo. Vamos a ponernos en el año 1700, por ejemplo, y ahora tenemos un marrano y una ternera y decimos, vamos a comer. Entonces cogemos el marrano y claro, no le podemos quitar piezas en vivo, hay que matarlo irremediablemente. Pobrecito. Claro, pero bueno, hay que comer. Un poquillo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué hago con todo el marrano? Claro, nos hemos comido, somos 4 y hemos comido un cacho del lomo. ¿Y ahora qué hacemos con el resto? Hay que conservarlo. ¿Cómo lo hacemos? Porque la conservación viene previa a lo que es la conserva. Aunque son cosas muy parecidas, pero es lo mismo. Porque, por ejemplo, fíjate qué inteligente es toda la gastronomía popular en el sentido de que nosotros cogíamos cualquier cosa y te iba a hablar de cosas. Tú conoces un jamón, sí. Conoces un lomo embuchado. Sí, qué rico. Conocemos el tocino en salazón, conocemos los chorizos, conocemos los salchichones, conocemos las morcillas. Se aprovecha absolutamente todo. O sea, todo tenía una utilidad y todo tenía una manera de conservarlo. Porque si no, ¿de qué manera nosotros podíamos conservar toda esa carne sin tener congelación y sin tener nada? Si te fijas, ahora apreciamos mucho, por ejemplo, aunque sea en otro campo, el bacalao. Pero el bacalao no quería ni perri. Ya. Si el bacalao era bacalao salado, eso era de pobres. Las sardinas arenques de pobres. El chorizo era de los pobrecillos. Porque la gente lo que quería comer era lomo fresco, carne fresca. No querían comer estuchados, que digo yo, ¿no? Y ahora mira si estaban codiciados, ¿eh? Claro, ahora mismo vale mucho más el jamón, un jamón, por ejemplo, ibérico, que esté bien riquito, vale muchísimo más que un jamón cualquiera. O sea, que es decir, que el tema de la conservación nació solo y exclusivamente porque no había manera ni forma de poder conservar toda esa carne de golpe y poder mantenerla en el tiempo, porque claro, tú no tenías un cerdito cada X tiempo, tú tenías 2 cerditos para todo el año. O sea, o hacíamos conserva, que era
conserva. O sea, o conservamos el cerdito o chungo. O sea que las conservas enlatadas son alimentos que han sido procesados y sellados en lata para poderlos conservar. Claro, lo que pasa es que todo eso que viene a largo plazo es posterior a lo que sería la conservación de los alimentos, porque tú date cuenta, fue un tío muy listo, un francés, y resulta que Napoleón, yo creo que Napoleón tuvo el éxito que tuvo gracias a que supo hacer cosas muy bien. Te voy a explicar dos cosas. Voy a empezar por una que no es conserva, pero hizo un concurso nacional para ver de qué manera se podía buscar un sustituto a la mantequilla, porque las tropas estaban acostumbradas a comer mantequilla, entonces en los campos de batalla no tenían mantequilla, era un problema el que ahora no tuviéramos mantequilla, porque era una base de la alimentación, y hizo un concurso para ver quién era capaz de hacer algo muy parecido, un sustituto de la mantequilla. Y en ese momento nació una cosa que se llama técnicamente minarina, que son las margarinas. O sea, es una margarina que parece una mantequilla, pero está hecha con un aceite vegetal, o bien de maíz, o bien con un aceite de lo que sea, pero es un aceite vegetal. Y sacaron lo que serían las minarinas, las margarinas, que fue lo que hizo que las tropas estuvieran muy happy en los campos de batalla, porque la gente que no come no está feliz. Eso está más claro que nada. Entonces, ¿qué fue lo siguiente? Pues hubo un tío que se llama Nicolas Appert, que dijo, claro, es que yo he descubierto una cosa, Napo, porque eran muy amigos, le llamaban Napo, no decían Napoleón, que era muy largo. Y entonces le decía, tío, he descubierto que en un tarro de cristal, no había entonces para sellarlo hermético, he descubierto que si le pongo un corcho muy, muy, muy apretado a la comida que hay dentro, que está muy justa, que no tiene oxígeno, y la meto a cocer, y luego lo sello con cera, he descubierto que esto se conserva durante muchísimo más tiempo. O sea, y entonces descubrió que efectivamente durante mucho más tiempo se conservaba la comida. Y esta fue la comida de las tropas. Las tropas podían mantenerse en el tiempo comiendo adecuadamente y no tenían esa carencia. El resto sí que tenían esas carencias porque no podían tener acceso a la comida del día a día. Entonces, un soldadillo que esté ahí en medio del campo, que pueda tirar de... Claro, que te tiras con las piedras, pero no es lo mismo. Vamos a luchar un poquito habiendo comido que con energía. Claro, ahí estamos. Que, por cierto, decías lo del tarro, que es súper importante, ¿no? A la hora de hacer conservas, que los tarros aguanten temperaturas altas, que no llenar este tipo de truquitos, dánoslos. Cuando vamos a hacer una conserva. Cuando tienes que hacer una conserva, ni calvo ni tres pelucas. O sea, también todo tiene un qué. Cuando tú lo pones el tarro, si lo llenas hasta las trancas, la dilatación, porque claro, ¿en qué consiste el hacer el vacío de una lata? Fíjate que lo vamos a entender rápido. Las cosas en frío tienen un volumen. En el momento que las calientas se dilatan, o sea, ocupan más espacio en caliente. ¿Qué es lo que haces? Tú metes en un tarro, le dejas muy poca cantidad de oxígeno y al cerrarlo y cocerlo, el producto de dentro se dilata. ¿Qué es lo que pasa cuando se dilata? ¿Qué es lo primero que expulsa? El oxígeno. O sea, lo tira, y cuando vuelves otra vez a enfriarlo, se vuelve a contraer, pero como ya no existe el oxígeno, por eso mete para adentro la tapa. Por eso, comprobación de que una lata tiene un buen vacío, que un tarro tiene bien el vacío, es que tú le toques el puntito del centro de la tapa, y si no hace el clic, clic, eso es que ha hecho bien el vacío. Claro, si hace un ruidito es que vuelve otra vez a ver el oxígeno. O sea que es muy fácil de comprobar. Lo que pasa es que no es tan fácil hacer este tipo de cosas. Hay que tener cuidado sobre todo con las conservas vegetales. Las conservas vegetales no son tan fáciles, porque la conserva vegetal tiene un problema, y es que si no hay... Todo tiene que tener o un pH ácido eso o alcalino, ¿no? O alcalino, claro. Todo tiene que tener un poquito de... Tiene que estar en un equilibrio. Para que nos entienda la gente. Ácido serían, pues, tipo fresas, melocotones, ¿no? Cosas... Bueno, eso es ácido, lo que pasa es que los pHs tú no los puedes medir. Porque, por ejemplo, una cosa que sea azucarada, de hecho se ha descubierto en el fondo del mar miel de hace 2000 años. Que me extraña luego que por la normativa, ahora tú coges un tarro de miel y por el caduca el año que viene. ¡Ostras! Sí, claro, la miel puede durar miles de años. Eso te iba a decir, que ese es otro tema que trataremos, lo de las fechas de caducidad, porque es verdad que dicen que aunque se pase la fecha de caducidad, en determinadas conservas están más valoradas que en otras que... ¿no? Me acabas de quitar un tema. ¡Ay! No, pero es súper bueno, que me lo acabas de quitar, porque lo has adelantado, porque todavía no hemos entrado en las latas, que ahora vamos a hablar de latas. Pero tú date cuenta de que yo he llegado a comprar una lata de ventresca de bonito a $200. Una lata que al loro dos santos, o sea, una lata normal y corriente, a lo mejor llevaba unos 25 años caducada. O sea, es decir, esa lata que dura 20 años
se ha caducado 25 años, tiene 45 años esa lata. En Estados Unidos hay un mercado, hay un circuito de latas caducadas que se pagan carísimas. Porque, por ejemplo, en el caso del atún o del bonito, se potencia el sabor, está infinitamente más rica. He tenido la suerte de comer una lata de esas. Y está brutalmente rica. Lo que pasa, claro, yo no puedo recomendar lo que se lo coma nadie. Ya, esto pasa un poco como los vinos, ¿no? O sea que... Sí, lo que pasa es que los vinos tienen... a ver, los vinos, ¿qué le pasa a los vinos? No porque sean muy viejos, quieren decir que estén muy buenos. O sea, los vinos tienen que tener... El problema del vino es que todo pasa por un corcho. Si el corcho se estropea, adiós la luz. Ya se acaba el vino. Yo probé uno del 57 en las bodegas de Marqués de Riscal que me quedé loca. O sea, estaba espectacular. Claro, pero bien conservado, bien hecho. Claro, estaban sus cuevas ahí, lo que llamaban el cementerio. Claro. Yo eso los he probado también y he probado cosas muy ricas y cosas que no tanto. Yo creo que todas las cosas tienen su época, ¿no? Y su tiempo. Y en el caso del vino, todo tiene una maduración, un subir para arriba, luego se mantiene y luego caen. O sea, hay vinos que caen más deprisa y vinos que caen más despacio. Pero en el caso de las conservas, la finalidad simplemente es conservar ese alimento en el tiempo. Sí, darle una larga vida útil, ¿no? O sea, que... Claro. Imagínate, por ejemplo, hay platos tradicionales que se basan en una conserva. Por ejemplo, la ensalada murciana. Se hace con tomate en conserva, no con tomate fresco. ¿Y qué es lo bueno que tiene la ensalada murciana? Que... ¿Habéis plantado tomates alguna vez en vuestra vida? Yo tengo que decir que no. Yo llevo 2 años plantando. Ah, bueno. El tomate, yo no soy experto, lo he visto, pero ¿cuál es el principal problema que tiene los tomates? Tú plantas tomates y no salen. Hoy te sale uno que rico y ahora ¡pum!, salen todos. No tienes capacidad de comértelos todos a la vez, es imposible. Entonces, ahí nace un poco la conserva de tomate, el escaldarlos, el meterlos en un bote y luego el pasteurizarlos, que pasteurizar necesitas 65 grados, un mínimo de 35 minutos aproximadamente para mantener esa pasteurización. Pero hay que tener cuidado con las conservas vegetales porque puede aparecer el Clostridium botulinicum, que es el botulismo, que hay mucha gente que se lo pone en los labios. Que es una bacteria, para que lo entienda la gente, ¿no? Sí. Es una bacteria, lo que pasa es que bien controlada, la gente se le pone y se le hinchan los labios en una manera proporcional, pero comido en una lata te puede llevar al otro lado. Sí. Te puede hacer entregar la cuchara. Te puede hacer mucha pupa. Sí. Pero bueno, qué curioso es que todo el mundo coincidiese en conservar las cosas. Y fíjate que aquí en este país nuestro, la gastronomía popular, si te fijas, toda se basa en cosas que se conservaban. Ya te digo, arenques, salazones, escabeches, todo eso en la comida popular de todos los sitios se basa en productos conservados. Es curioso. Hablamos un poquito de los métodos de conserva, porque hay varios. Venga, a ver, muchos. Por ejemplo, 2, 3, responda otra vez. Salmuera. Vale, la salmuera, me encanta la salmuera, y si te fijas, la salmuera consiste en poner sal, y la sal lo que hace es que deshidrata el producto. Por ejemplo, y es una tontería, el bacalao. El bacalao es un pescado fresco. Tú lo pones en sal, deshidrata, y un jamón le saca el líquido y lo convierte en un pescado. Por ejemplo, si es el caso del bacalao, lo convierte en un pescado que lo podríamos dejar encima de una mesa. No se estropea, pero hay madre, en el momento que tú lo metes en agua, vuelve otra vez a hidratarse, se convierte otra vez en pescado fresco. De hecho, cuando tú desalas un bacalao tienes que hacerlo en la nevera, porque en 3 días es como si tuvieras un pescado fresco encima de una mesa. No tiene sentido, o sea, no tiene... Entonces, el salazón es una deshidratación, pero hablamos de tocino, hablamos de jamón, hablamos de tantas cosas que se curan con sal, que es impresionante. Las manitas de cerdo, ¿no?, que se ponían para secarlas y luego meterlas en los guisos, los lacones, se metían en sal y luego se desalaban de nuevo para volver a ponerlas. O sea, es muy inteligente lo que ha hecho el ser humano para poder tener en el tiempo carne no fresca, porque no tenían para congelar, pero una manera de conservarlo perfecta. Los escabeches también, una manera de conservarlo, qué ricos, ¿eh? Y aparte el escabeche es una cosa que no estamos lo suficientemente orgullosos los españoles, porque el escabeche es español, solo. Tú puedes ir por el mundo mundial y tienen algún tipo de encurtido con vinagres, pero nunca un escabeche. Y el escabeche también, si te fijas, nace mucho en La Mancha. O sea, los escabeches son muy manchegos. Hay en todos lados, pero son muy manchegos. Y todo tiene un origen en lo siguiente. El pescado llegaba muy justito al centro de la península. O sea, la gente lo bajaba, que a veces con burros en los neveros, claro, tardaban en llegar 3, 4, 5 días. ¿Qué es lo que hacían nada más llegar al lugar de donde se iba a vender? Me imagino, por ejemplo, en Ciudad Real.
Tú llegas allí, vendes ese pescado y lo primero que hacían era freírlo todo. O sea, lo enharinaban y lo freían porque no había manera de conservarlo. El primer día te lo comes frito y mola, pero el segundo ya empieza a cansarte un pelín. Entonces, una vez que teníamos este pescado frito, lo hacíamos el escabeche. Hola, ¿qué tal? Entonces ya ahora tengo un plato de pescado que está en escabeche que se me conserva en el tiempo. Y que incluso ese escabeche es muchísimo más potente y está más rico que el pescado original. O sea, hablas del pescado, pero también las aves, por ejemplo, las codornices escabechadas, la toledana, la perdiz escabechada, claro. Por ejemplo. Además se llama, te voy a contar una anécdota con eso que es buenísima. A ver, cuéntame. Porque en clase una vez me acuerdo que estaba hablando y puse unas preguntas de escabeche. Y entonces puse que es una toledana. Una toledana que es simplemente una perdiz en escabeche, que está hecha, está buenísima. Pero la persona que cada vez que me ve, ya tiene su edad, y cada vez que me ve nos reímos y me cuenta la anécdota, ella leyó por los nervios una tonelada. Y yo puse que es una toledana y me puso 1000 kilos. Todavía nos morimos de risa cada vez que me ve. Me dice, ay madre. Sí, pues los escabeches se utiliza aquí el método de conservación, aparte de la sal, es el vinagre, es el ácido. O sea, aquí lo que conserva mucho es el ácido. Pero también había verduras, o sea, es un plato como bastante redondo, un escabeche. Los ahumados, por los ejemplo, ahumados también. Buenísimos. Los ahumados tienen 2 orígenes también, y es, mira, mi padre era de la zona de León, casi en Picos de Europa. Y todo el chorizo, todos los jamones son ahumados. A mí la gente me pregunta, ¿y allí por qué lo ahuman? Y digo yo, pues no, la verdad es que no sé por qué lo ahuman. Ahora sí sé por qué lo ahuman. No hay un sistema, hace tanta rasca que tú colgabas los chorizos y se congelaban. O sea, los chorizos dentro de la casa donde estaban la zona que se llama la cocina de leña, ¿sí? Ahí tú los colgabas y se congelaban, y al congelarse se separaban de la piel. Entonces quedaba una cosa como extraña que no se conservaba bien. Era imprescindible hacer un fueguito dentro y utilizar el humo para atemperar la cocina de leña, para que el chorizo, los jamones, el tocino, las lenguas de vaca... Esos chorizos luego se freían y se guardaban en aceite. Estos no. Bueno, esos no. Estos no porque no tenían costumbre aquí de utilizar eso, pero lo que es en el sur, lo que era el chorizo, la manteca colorada, la manteca colorada proviene de freír en manteca los chorizos, meterlos en una orza y cubrir con esa manteca. Yo es que lo recuerdo de mis abuelas, de hacer los chorizos, rellenar las tripas, luego dejarlos secar y luego ya freírlos y dejarlos en las hozas. Mi madre lo sigue haciendo. Es otra manera de conservación, porque la manteca de cerdo lo que hacía era limitar el oxígeno. O sea, la manteca evitaba que entrase oxígeno dentro. Por eso, todo esto es súper inteligente. A mí me asombra una cosa, y es que sin tener conocimientos, sin tener esa cultura que llaman ahora, o esa inteligencia, que para mí la tenían, la inteligencia, no tenían conocimiento, pero tenían más inteligencia, porque no se les estropeaba nada, no se les pasaba nada, era flipante. O sea, lo que acabas de decir, que se me había pasado, y bien por recordarlo, lo que es en la manteca es la manera de hacer el vacío con grasa. Claro, porque eso la grasa lo cubre todo en caliente y cuando se enfría impide que pase el oxígeno. Una manera muy inteligente de que no le diera el oxígeno. Los ahumados quizás son mejor. O sea, todas las conservas, porque dicen, ¿son sanas las conservas? ¿Son saludables? Bueno, hay que ver, yo creo, por lo que nos hemos informado, el punto de sal, que la grasa que tengan sea buena. O sea, las más saludables son las que son al natural o en aceite de oliva virgen, ¿no? Todo lo saludable, y ve, si esto es muy claro. Sí. Si tú lees la etiqueta y viene cosas que dominas, aceite, sal, agua, carne de cerdo y tal, eso es saludable porque en el fondo no es que sea saludable, es que eso es alimentación. En el momento en que empieza a haber muchos conservantes, colorantes, saborizantes, humectantes, aquí el problema es que hay cosas que ya no son tan chulas. Aunque también he de decirte que la sal se llama cloruro de sodio. O sea, si tú dices, pero nadie emplea ese tipo de palabras, de esas palabrejas. O sea, que hay cosas que luego están dentro también de las etiquetas que no las entendemos, porque no me acuerdo ahora mismo no sé cuántos de la cochinilla. Sí. Que la cochinilla, para que todo el mundo lo sepa, ¿sabéis lo que es la cochinilla? Es lo que da el color rojo a muchas cosas. Eso se ha forrado. Mira, voy a hablar de un amigo mío que tiene un restaurante en Tenerife, en Los Cristianos, que se llama El Cine, y él se ganaba la vida cogiendo cochinilla. Cochinilla es un insecto que está en los cactus, y este insecto, si tú lo aprietas, es rojo granate. O sea, la cochinilla es un insecto que se molía
Y se hacía un polvo para teñir ropa y se hacía un polvo para teñir muchas cosas. Súper caro, súper cotizado. ¿Por qué? Porque no existía el colorante rojo, no existía. Por eso los reyes, si te fijas, las capas tenían capas de color rojo. No es porque fuesen horteras, que también, sino porque el rojo era como muy exclusivo. O sea, el rojo era un color muy exclusivo. Y la cochinilla se utiliza ahora mismo en alimentación. Y no es mala, porque en el fondo no deja de ser más que un insecto. Te puede dar un poquito de... Sí, a mí ya me lo has dicho, grimilla. No, pero no, todo lo contrario. No, todo lo contrario, porque yo prefiero que lo que como provenga de la naturaleza a que provenga de un sintetizado químico. Lo sintetizado químico me gusta un pelín menos. Yo prefiero comerme un insecto, me prefiero comer una hormiguilla. En un momento dado, tú estás en el campo comiéndote un bocata, se mete una hormiga, te la comes y no te pasa nada. Pero si te comes un frasquito de un polvillo que no sabes lo que es, pues lo mismo sí. Luego también las conservas deshidratadas, Claro. por ejemplo, que es también otro tipo de procesamiento, ¿no? Sí, pero el mismo sistema que hemos hecho antes, deshidratación. Digamos que... A ver, vamos a explicar cómo viven las bacterias. A una bacteria que le mola el agua, o sea, la humedad y el calor. Esas dos cosas, Sodoma y Gomorra. Se ponen ahí a procrear, que da gloria. En el momento que le quitas alguna de estas cosas, es decir, el calor, una congelación, por ejemplo, ya no se proliferan. Les quitas el agua, ya no proliferan. O les pones un medio incómodo, un ácido, o saturas ese agua con azúcar o con sal. Una mermelada tampoco entran las bacterias, o sea, tampoco se estropea una mermelada. Claro. Que ahora voy a explicar una cosa de la mermelada porque soy muy maniático con una cosa. Muy maniático. ¿Lo puedo explicar? A ver, cuéntanos, sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo Aquí cuando estamos para desayuna... hablar de todo. Yo cuando desayuno, De todo. si saco 3 mermeladas, a lo mejor saco 20 cucharillas. Para 4. Te explico el porqué. Yo meto una cucharilla en cada mermelada. Porque la gente tenemos la manía de coger esa cucharilla, cojo mermelada y me unto la mermelada en mi tostada. Y vuelvo a meter la cucharilla. Aunque no la chupes, que eso también ya sería grave. Pero una miguita de pan que entre en la mermelada es lo que luego genera los mohos. Por eso tú échate la mermelada, esa cuchara vuelve a ponerla dentro sin que toque el pan y ya extiéndete con tu cucharilla, ya puedes chuparla, puedes hacer lo que te dé la gana con esa cucharilla. Porque eso no va a entrar dentro del bote de mermelada. Por eso la conservación no es eterna. Ya. O sea que empleo o azúcar para saturar mermeladas, confituras, etc. O sal. Almíbares. Esto sería almíbares, claro, una fruta de almíbar, por ejemplo, una fruta escarchada. O empleas cosas con sal, ¿vale? Que también saturas y ahí no entra cualquier deshidratado. O congelas, ¿vale? Porque en el agua tampoco pueden estar. O quitas el agua, que es lo que hablabas tú ahora de la deshidratación. Se deshidratan muchas cosas. Por ejemplo, en la huerta murciana se deshidrata berenjena, se deshidrata tomate, se deshidratan tantas cosas que se han utilizado toda la vida. Sí, los pimientos secos, las ñoras, los pimientos choriceros. Sí. Es más habitual la deshidratación en las frutas y las verduras, ¿no? Y en las hierbas. Claro, porque nosotros... pero vas a ver rápidamente que todos nos hemos criado con las películas del oeste... Comían carne deshidratada. ¿Tú no te acuerdas que...? No, es que verdad, es que yo siempre... Sí. Tú cuando veía los sábados por la tarde con mi padre... el muslo de pollo. No, muslo de pollo no, pero ¿no te acuerdas que comían un cacho de carne? Que la molían ahí y tal. Pues eso es una especie de tasajo que se utiliza mucho por Extremadura y por muchos sitios, que es carne seca. Entonces la carne seca se ha utilizado toda la vida. Y de hecho la carne seca, si te fijas, para hacer cualquier cosa, unas alubias con oreja. La carne, que es la oreja, pues ya está deshidratada, los morros, todas las manitas, todo eso está deshidratado porque se ha metido en sal y la sal lo que hace es deshidratar, por eso conserva. Y no hemos hablado de las latas, ¿eh? Las latas, mira, es que ahora te iba a decir las latas. ¿Cuál es tu aperitivo de lata top? El aperitivo mío de lata top. Es que te he puesto en un compromiso, ¿eh? No. Pero me tienes que decir solo uno. ¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí lo que más me flipa en el mundo, mira, me encantan las aceitunas, me encantan las piparras, me encantan las anchoas, y yo para mí un aperitivo así de estos, que ya mucha gente ya ha asociado todo esto, me parece que una gilda es un pepino de aperitivo. Ahora están muy de moda. Ahora todo el mundo hace gildas, todo el mundo tiene gildas y tal, pero hay algunas que son tan brutalmente ricas, yo ya ni las hago. O sea, yo no las hago, ya antes las hacía. Pero claro, ¿qué tienes que seleccionar? Una aceituna que no predomine en exceso. Una piparra que sea de primavera, para que no pique, que sabes que son las buenas son de Ibarra, que ahí le llaman Ibarraco langostinoac.
Ibarraco, que significa sin ni más, langostinos de Ibarra. Entonces lo que hacen es que cogen esas piparras, pero que no pican. O sea, cuando dice guindilla, la gente dice, ay, no, es que las guindillas pican. No, esas guindillas no pican, se llaman guindillas, pero no pican. Pues yo te voy a decir una cosa, a mí me gusta que piquen un poco. Sí, pero selecciónalas, pero pues es como las piparras cuando tú las fríes no pueden picar. Es como los pimientos de Padrón, que unos pican y otros no. Pero el problema es que hay muchas veces que vienen muchos pimientos que es que eso es la ruleta rusa. Es que eso te entra uno picante, te calienta los empastes. Ya nada. Ya no hay nada que hacer, ya no te sabe la comida. El resto de ya olvídate de comer. Las cosas no tienen por qué picar en exceso. Y en el caso de las piparras, las aceitunas y las anchoas, yo creo que una gilda es un pepino. Gilda. Y si tuvieras que quedarte con una gilda de alguna... ¿Puedo decir marcas? Venga, sí, porque mira, que sí, a mí hay a mí hay una que me mola muchísimo. Además es que conozco al bicho que las hace. O sea, es Fidel. Y son las anchoas Codesa. Y tienen unas gildas. Pues las Codesa que son brutalmente ricas. Pues fíjate, iba a nombrar yo esa marca porque además, pues porque a finales de agosto hubo un reto de crear la lata de conservas más grande del mundo. ¿Del mundo? Y fue Codesa que hizo una lata de anchoas con 3.232 anchoas. 3.232 anchoas. O sea, 32. Sí. Y era para pues dar visibilidad al valor artesanal con el que hacen, que además lo estabas contando tú ahora mismo. Y por otro lado, también para pues reforzar ese activo gastronómico que tiene el municipio de Laredo, en Cantabria. Y por otro lado, tenía también un fin solidario. ¿Vale? La gente las degustaba, daba una cantidad simbólica y entonces esto lo recaudado iba destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Ah, qué bueno. Sí, y esto gracias a Hay una cosa que me encanta, ya te digo que conozco a Fidel y puedo explicarlo perfectamente, porque he estado allí unas pocas veces en su fábrica. Tú cuando pides anchoas, tú no compras anchoas, demandas que te limpien las anchoas. Es decir, tú vas allí y entonces entra un pedido y se prepara ese pedido. Se limpian las anchoas, que sabes que es una salazón, pero es una fermentación, que es súper interesante, porque no es nada fácil. Y también hay que hablar, cuando las cosas no son nuestras. La tecnología y la técnica vino de Italia. O sea, los salazoneros italianos se asentaron en aquella zona y empezaron con ese tipo de industria. Lo que pasa es que ahora se ha desarrollado como española y como muy buena, porque lo están haciendo francamente bien. Entonces cogen esas anchoas, limpian esas anchoas a mano, se llama el sobao, para quitarle el plateado que tiene la anchoa. Se abre, se meten en unos paños, se centrifugan para quitarles el exceso de humedad, luego se meten en el aceite y fíjate, y se le quita raspita a raspita. Tienen tanta confianza y es tan manual que la persona que hace, generalmente son mujeres que son más cuidadosas. Los tíos somos un poquito más morcónicos. Hay una raspa, no pasa nada, bola. y lo quitan. Nosotras somos más meticuladas. Más meticulosas. Pero hasta el punto de que si es Jolly, tiene la etiqueta de Jolly. Y mete en la lata la etiqueta de yo soy Jolly, yo he limpiado esta lata. Yo he sido la que ha limpiado. Y cuando tú tienes en tu casa y abres esa lata, pone Jolly ha hecho tu lata. O sea, eso para mí es brutal. O sea, que alguien se responsabiliza de decir, yo soy la que ha hecho esa lata de anchoa, ya me parece un símbolo de calidad bastante importante, ¿eh? Jolines. ¿Qué de cosas? Y no hemos hablado todavía ni de las latas. Venga, vamos con las latas, con las latas. Es que ¿sabes lo que yo quería decir? Cuéntame, ¿qué quieres decir? Fue en 1810, había un tal Peter Durant, que es inglés, que este fue el primero que hizo algo metido en lata, y luego lo metió dentro de un autoclave, que no deja de ser más que un autoclave, una olla express. Entonces lo que hizo fue conservar las cosas en el tiempo y puestas ahí. Solo un detalle mínimo que quiero deciros y ya no digo nada más. Lo bueno que tienen las latas para saber si se ha estropeado es que se abomban. Pero hay un problema, porque que es lo que hablábamos antes con las verduras. Hay dos tipos de bacterias. Están las aeróbicas, es decir, la bacteria aeróbica es la que consume y produce un aire, se abomba la lata, entonces lo identificas bien, lo abres y huele mal. Y las anaeróbicas, esas son las complicadas. Y cuando vemos una lata que está abollada, ¿qué debemos hacer? ¿La desechamos? Que está abombada. Abollada no le pasa nada, porque le puedes haber dado un martillazo. Vale. Es cuando se abomba, es porque tiene esa bacteria, puede ser casi seguro, que es la aeróbica. El problema es cuando tiene bacterias anaeróbicas, pero por ejemplo, hay una lata que se abomba y se la comen en Suecia, que se llama el Sustromic,
El Surströmming yo me lo he comido sí, yo me lo he comido en Estocolmo. Suena. Matías Dahlgren, porque nosotros intercambiábamos platos españoles, yo le hacía un plato español y él me hacía un plato de allí. Y cogimos un día y me dice, ven que te voy a hacer un Surströmming de esto. Digo, ¿qué es esto? Una lata, cogí una lata, unas latas, una bolsa de basura y nos fuimos a un parque fuera del restaurante. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí? No hay espacio para abrir esto. Metió la lata dentro de la bolsa de basura, metió la mano y saltó todo el gas que tenía dentro de esa lata y resulta que sin buscarlo en internet, el Surströmming es una sardina fermentada. Escucha, yo he tenido 3 niños Estaba bueno. y les he cambiado las primeras veces. Escucha, gloria bendita comparado con Pero aquello. un olor horroroso. Es un olor horroroso y eso se lo comen que da gloria. Ah, Un olor horroroso. yo no sé si podría, ¿eh? Yo no pude mucho. Porque además el señor me ha dado esta tocha que tengo, que yo huelo un pelo a 10 kilómetros y eso, madre de Dios. Surströmming, eso. Pues nada, yo creo que vamos a pasar ahora a nuestra entrevista. Tenemos a Carlos Álvaro, más conocido en redes sociales como el Cataratas. Sí, y vamos a pasar a entrevistarlo. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Ivette, ¿cómo estás? Buenos días, pues encantada de tenerte con nosotros. Bueno, yo antes de que empecemos, para empezar bien, voy a decir lo malo primero. Me parece fatal que os he estado escuchando, que estáis hablando de Codesa, de anchoas y gildas, y no me habéis llamado antes, por Dios. ¿Y eso? Para hablar de las gildas de Codesa. Es verdad que tú en tu perfil el otro día, cierto, que las pusiste por las nubes, son tus preferidas, de hecho. Una, junto con las de Chaya, de Hondarribia, efectivamente es de lo mejor que se hace en España. Y no es porque lo diga yo, es que es así. O sea, si las habéis probado sabréis que es una verdadera locura. Tú sabes que tiene un blister que tiene 30, que es la que pone para hostelería. Lo he intentado robar, meterme en la fábrica por la noche, pero siempre me pillan, ¿no? Todavía no he podido. No, es que yo las compro para hostelería y una vez nos sentamos con un colega mío, nos cogimos una botellita de vino y nos pimplamos las 30 pipas, entre los dos. Como pipas. Sergio, quiero ser tu mejor amigo. Yo llevo whisky o lo que quieras que lleve, pero 30 gildas. Es que yo, sinceramente, el paraíso yo creo que está lleno de gildas. Y de gildas y de anchoas. Sí. O sea, por Dios bendito. Lo de Adán y Eva, ahora mismo con una manzana seguro que no pica nadie, ¿eh? Pero con un una lonchita de pavo con un pan integral. Por alegría, que nos vamos a morir. Venga ahí. Total. Oye, Carlos, ¿cómo surge este perfil? ¿Cómo se te ocurre? Sé que comienzas en 2021. Sí, comienzo en 2021 por, siempre digo más o menos lo mismo, pero lo voy a resumir. Yo soy coleccionista de whiskies desde hace, te diría 20 años. En el 2015 leo un artículo de José Carlos Capel que dice que las sardinas en lata envejecen en la lata como el vino en la botella. Me parece una movida muy de otra época, muy decimonónica, ¿sabes? Londres victoriano, así, decadente. Digo, yo esto lo quiero. Y me voy a comprar latas por un tubo y nada, y empiezo a comer y cada 6 meses le doy la vuelta y tal. Y yo quería hacer esto que hago con whiskies, pero claro, sale mucho más barato abrir 5 latas a la semana que 5 botellas de whisky, que las tengo, ¿eh? Y para tu hígado bastante mejor, ¿no? Que las tengo. Un detalle... hay que hacer un equilibrio entre hígado y espíritu, ¿no? No soy muy bebedor, pero te pones 2 dedos de whisky en una copa y te puedes tirar viendo Lawrence de Arabia, oliendo y catando y también lleva rato. Has dicho algo que a mí que yo lo he pillado así de rapidillo. Le das cada 6 meses la vuelta a la lata. Sí, efectivamente. Dicen que para que se impregne bien el aceite por todo el pescado cada 6 meses, además de guardarlo en el típico despensa que yo llamo búnker, sin humedad y oscuro y tal, pues cada 6 meses le das la vuelta para que todo el pescado se vaya impregnando del aceite. Pero bueno, sabía yo, decir que yo hay años que no lo he hecho y no he notado nada, ¿eh? Tampoco. Oye, ¿y por qué dices que las conservas españolas son las mejores del mundo? Pues porque es verdad. Porque es verdad, ¿no? Es verdad. Pues mira, te expando la pregunta, la respuesta, por supuesto. Tenemos
dos variables que hacen que sean las mejores del mundo. Hay países que tienen una y otros ninguna. Tenemos la mejor calidad de producto que existe en la tierra, ¿vale? Y eso es un hecho, pero también tienen muy buena calidad en Portugal o en Francia o incluso en Italia, te diría. Pero nosotros tenemos una cosa que no nos gana nadie que yo conozca, que es en oferta, en variedad. Tú juntas todos los pescados azules que tenemos, los boquerones y las anchoas, bueno, el bocarte hecho en salazón o en vinagre, todos los mariscos de las rías gallegas, las delicias que hacen en Barbate, en Cádiz, de atún rojo, caballa, melva. Yo no conozco ningún país que tenga la variedad, que tenemos, la calidad y sobre todo la tradición de hacer esto, porque hay países que tienen tradiciones pero son más poco ortodoxas para los gustos europeos o españoles, ¿no? Que preparan las sardinas o los crustáceos de otras maneras que dan un poquito de grimilla a veces cuando lo ves. Pero aquí tienes razón, porque yo todo eso lo he probado en Rusia, por ejemplo, que tienen mucha conserva de pescado, pero es muy vasta. O sea, hay cosas que son muy vastas. Los rusos en general es un poco vasto. Sí, lo pasa, tienen también cosas ricas, porque y son refinados, por ejemplo, en el tema del arte y la música, todo ese tema son muy refinados. Tienen también el caviar, que es refinado, pero luego, por ejemplo, he comido sardinas de allí y son un poco vastas, digamos. Tienen... No, es que lo que tú has comido son lo que en latín es spratus, que es bueno, entiendo que es el espadín del Báltico, que lo hacen en muchos sitios, en Letonia, ahumado, que está muy rico, el típico de la marca Riga Gold, que está delicioso, en aceite de colza, por cierto, que no es muy popular en España, pero da igual, porque ahí lo llevan haciendo toda la vida y nunca les ha pasado nada. Eso está muy rico. Pero es verdad que no tienen... Y bueno, Rusia hoy no está muy de moda, pero ojo con la cultura y la grandeza de Rusia. Sí. A mí me gustan muchas cosas de allí, sí. Sí, a mí también. Que circunstancialmente esté pasando lo que esté pasando no quita que sea uno de los países más interesantes y ricos del mundo. Y esto es un hecho. Solo por ser el más grande, imagínate la gastronomía que tiene. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿y tú coleccionas latas? ¿Cuántas acumulas ya en tu colección? ¿Y qué buscas? ¿Qué buscas en cada lata para seleccionarla y que pase a formar parte de esa colección tuya? Pues es un poco reiteración de años anteriores. Básicamente para madurar latas no sirve cualquier lata. Tiene que tener dos factores importantes. Uno, que sea un pescado de calidad y elaborado en fresco, un pescado azul. Sobre todo las sardinas grandes, que tienen una gran cantidad de grasa, que eso es lo que hace que con el tiempo haya una alquimia con el aceite de la lata y la grasa del pescado y genere esos matices tan mantequillosos, esa textura tan aterciopelada y sedosa, ¿vale? Y que, o una ventresca de bonito, igual que sea, pero que sea un buen pescado, elaborado en fresco, porque si es un mojón, dentro de 15 años tendrás un mojón con 15 años. O sea, no cambia eso. Y luego que sea enlatado en aceite de oliva, por supuesto, aceite de oliva, porque el escabeche, todo eso que tiene ácido puede trastocar un poco las cualidades organolépticas del más que nada a largo plazo, ¿no? Sí, eso, sí, claro. Eso comentábamos durante el programa, ¿no? Que las mejores son las que son al natural o en aceite de oliva virgen. No, virgen. Por favor, virgen no. Yo sé que está muy de moda. Igual es demasiado fuerte. Y que pues mira. Si vas al Club del Gourmet del Corte Inglés, todas las anchoas son aceite de oliva virgen extra, pero al igual que es mi cruzada con las sardinas francesas, que es lo mismo, las mejores sardinas de Francia, todas virgen extra. Personalmente creo que el virgen extra es un asesino de la conserva. Es too much. Porque es que es muy fuerte. Porque desvirtúa, ¿no? Al final el sabor del producto. Efectivamente. Sí. Con Codesa tuve esta conversación. Sus mejores anchoas las enlatan en virgen extra, pero es cierto que es un aceite escogido, no es realmente intrusivo, aunque se nota que es virgen extra, pero no es un mazazo en la boca, ¿no? Ya. Pero un refinado de oliva suave, o incluso de girasol. Mira, los vascos, las anchoas, casi todos las ponen en girasol. Es el más neutro. Es que es el que menos tapa el sabor y será inflamatorio y todo esto, y menos sano, por supuesto, pero para el sabor de la conserva, cuanto más neutro sea el aceite, más brilla lo que te estás comiendo, porque si quieres que sepa aceite, pues métele virgen extra. Sí, ni calvo ni tres pelucas, o sea, hay que medirlo. Claro, hay que medirlo y saber qué es lo que pones a cada cosa, porque hay en conservas que supongo que aporta, si es por ejemplo una alcachofa, seguro que la aporta si no pasa mucho tiempo, pero en un pescado que va a estar mucho tiempo, probablemente lo destruya incluso y predomine sobre el pescado. Sí, así es, pero es que todo esto son modas. Todo esto son modas, y ahora se pondrá de moda las conservas con aceite virgen extra sin filtrar.
venga, pues la siguiente. Y Vamos, luego vendrán otra vez con vallas de goji, que ya... Oye. Chía, se te ha olvidado, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Y cuánto? Bueno, las vallas de goji, vamos a vivir 3.000 años con eso, ¿eh? Sí. Que es una yo cosa... lo he notado, ¿eh? Yo lo he notado. Sí, yo también. Yo he venido volando a casa hoy. Oye, Carlos, ¿cuál es tu conserva preferida? ¡Buah! Es difícil, ¿eh? Es difícil Pues esta sí, pregunta. Mira, es que es muy difícil. Yo nunca te voy a decir que no a unas anchoas magníficas. Eso... es que si me das a elegir entre tomarme un gin tonic con Claudia Schiffer, por ejemplo, o unas anchoas, muchas veces voy a decir anchoas, ¿vale? Yo también, yo elijo las anchoas también. Sí, bueno, pero te puedo poner lo extrapolable en el... Pero sí, anchoas, por ejemplo, una ventresca de bonito me quedan, unas buenas sardinas de añada o bien añejas también, que tengan 8 o 10 años son una maravilla. Bueno, a partir de 5 ya se nota la interacción, el paso del tiempo. Porque, Carlos, por ejemplo, yo soy más friki de la ventresca de bonito que de la de atún, en conserva. Bueno, porque tienes buen gusto, claro vale, que sí. Gracias. Y eso tiene una explicación muy sencilla. El atún claro, el Tunus albacares o atún de aleta amarilla, es un bicho enorme que se pesca donde Frodo se fue a tirar el anillo. O sea, en el otro lado del mundo, en el Pacífico, en el Índico. ¿Qué significa eso? Que todo es congelado. El atún que se come en España, quitando una lata de atún del Cantábrico de Olasagasti, es congelado. Bonito del Norte, atún blanco, Tunus a la lunga. Es un bicho mucho más pequeño, ¿vale? Porque también la cantidad de mercurio es mucho más pequeña y es de la costera del Cantábrico. Se pesca a caña y se elabora en fresco. Casi siempre hay algunas que lo congelan, pero lo elaboran en fresco. ¿Qué significa? Pues que la textura es mucho más mantequillosa. Una ventresca de atún va a estar dura, casi siempre. Una ventresca de bonito, si es buena, puede ser de ambrosía. Oye, Carlos, tu pasión por conservar, ¿la compartes? ¿Vendes a alguna persona o tienes una web en la que puedas compartir con todos nosotros esa latas? Efectivamente. Que se llama el Catalatas, ¿no? Abrimos, no me he estirado mucho los sesos. Yo hice una broma eso con la Catalatas del Niágara. Y ahí pues aspiramos a ser humildemente una gran tienda de venta de conservas online en España e ir creciendo y a satisfacer a todo el mundo con toda la experiencia que da lo de estar años haciendo esto en Instagram, ¿no? Que al final un poco el hábito hace al monje a veces. Y sí, muy contento de poder compartir esto con todo el mundo. Sí, yo creo que el viernes tenemos, creo que va a ser el Black Friday, creo que ya le he vendido algo a mi madre. Pues mira. Madre no más que una. Oye, ya hablábamos antes también del tema de la caducidad máxima que tienen las latas, es decir, depende del producto. ¿Tú cuál es la lata? ¿Tú cuál es la lata que tienes que se haya pasado de caducidad? ¿De cuál es la de que Mira, que no me va a salir la pregunta? Me has entendido, ¿no? Perfectamente. Además te doy 2 respuestas. La lata más vieja que me he comido fueron unas sardinas francesas del 2002 que tenían 20 años. ¿Vale? Fíjate. 20 años. Debían llevar unos 15 años caducadas, pues era como dar un beso a Dios en la boca, básicamente. Qué bueno. Y ayer me llegó de un latero, de un seguidor, me envió 2 latas de... Una era la tarifeña, melva en aceite de girasol de la tarifeña de Cádiz, caducada en 2008. Pero luego de una conservera que yo desconocía, que es de Almería, Santa Isabel, creo que se llama, o algo así, no sé si ni siquiera existe, ¿vale? Enlatada, una melva en aceite de oliva, enlatada en 1988, estaba vivo Freddie Mercury, y caducada en el 93, aquí ya no estaba vivo, pero imagínate si hace tiempo de esto. Madre mía. El problema de esa lata, como estaba escuchando a Sergio que decía, es que tiene un golpetazo y la noto un poco abombada, por lo que cuando la vaya a abrir podré ver si está en buen estado, porque ¿no? si ha generado aire, puede haber bacterias. Sí. Si cuando la abro hace un como si abrieras una Coca-Cola, no te la comes. Ya. Malo. Y hay muchos tipos de formatos de latas, rectangular, cilíndrica, ovalada. Un
montón. ¿Esto es por el tipo de producto o por capricho? Sí, ¿no? Entiendo no, sí, efectivamente. Las anchoas, por ejemplo, hay 3 formatos que son los más famosos, que no sé quién les puso el nombre. El octavillo, que es el más pequeñito, de unos 50 gramos, el doble octavillo, que es el doble, y la lata Hansa, que no sé de dónde viene, no sé si tiene algo que ver con la liga hanseática, por los arenques que se vendían allí en latas parecidas. O que es la más grande, que es muy Hansa. Sí, también, entonces muy Hansa. Como y suelen ser los formatos más grandes, aunque también hay gente que dice que las mejores anchoas son las del octavillo, las más pequeñas, porque tienen un sabor más intenso y concentrado, sobre gustos. Y sí, luego hay denominaciones RO 120, RO, pero creo que son tecnicismos más propios de fábrica y de cadena de producción que para el público. Qué bueno. Sí. ¿Cuánta información nos has dado, Carlos? Sí. El Catalatas, que te seguiremos. Te seguiremos, indagaremos, nos meteremos en tu web y compraremos alguna de tus latitas para catarlas. Será un placer. Vale. Si lo hacéis este fin de semana, creo que va a haber Black Friday. O sea, pues nada, haremos y gastos gratis. Allá vamos, hoy que es domingo hay que aprovechar. Muchas gracias. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego, chao. Sí, la verdad es que es todo un mundo el de las latas, ¿eh? Es muy interesante. Aparte, la lata siempre ha dado, y tenemos cosas como con latas súper interesantes, porque por ejemplo, los espárragos en Navidad, ¿quién come un espárrago blanco? Es como verlos en la frutería, la gente piensa, ¿qué hace aquí este espárrago? Sí. Sin embargo, luego la lata es un clásico. Nadie se lo pregunta, es un clásico el espárrago de lata. Qué bueno. Yo te diré que me parece un poco sosete, ¿eh? ¿Los espárragos? Uy, hermana. Yo he probado espárragos, como todo hay calidades bonitas, hay unos espárragos que se te salta la boina. Pues nada, nos vamos a ir a nuestra sección de Alucina Vecina. ¡Ole! Y como comentábamos al inicio del programa, Sergio, este es nuestro 5º programa ya. Sí. Y teníamos bastantes consultas ahí de nuestros oyentes acumuladas. Es que tienen que escribirnos, ¿no? Sí, tienen que escribirlo. Por ejemplo, nos preguntaba Yolanda, ¿tenéis algún truquito para caramelizar pimiento rojo sin utilizar azúcar? Claro, porque es que el pimiento rojo, a ver, vamos a quitarnos de la cabeza, caramelizar, olvídate de azúcar, punto 1. Se carameliza con la propia azúcar que tienen los productos. Todos hemos asado pimientos rojos. Cuando tú asas pimientos rojos, todo el condumio que sale, todo el veneno amasado, ese líquido, hay que conservarlo. Tú pelas los pimientos recién asados. ¿Te has dado cuenta de lo rico que está ese caldo? Pelas los pimientos, los limpias, no los lavas en agua, nunca. Le quitas las pepitas, los pones en donde tú quieras y ese líquido lo cuelas. Y ese líquido lo pones otra vez con los pimientos. Y si quieres caramelizarlo, se me hace la boca agua. Es que estamos ahora por la mañana y tengo más hambre que nadie. Sí. Entonces tú lo coges, lo pones en una sartén y lentito vas reduciendo ese líquido, que tiene muchísima cantidad de azúcar natural, porque los pimientos tienen mucha cantidad de azúcar natural. Entonces lo que haces es concentrar ese azúcar para que el pimiento lo coja. Caramelizar no significa echar azúcar. De hecho, si echas azúcar, para mí ya deja de ser un caramelizado de la verdura en sí y se convierte en una mermelada o una confitura. A mí eso ya no me gusta. Pues Yolanda, espero que hayamos solventado tu duda. Asunta López nos pregunta, a mí me gustaría hacer de manera rápida y sencilla una buena tortilla de patatas, con cebolla por supuesto, estás de nuestro team, pero dice, ¿qué debo hacer para que no se desparrame al darle la vuelta? Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que el problema está que cuando tú tienes una profesión, tienes material de cualquier cosa para hacer algo. ¿Vale? Si tú eres carpintero, tienes distintos tipos de buriles, tienes distintos tipos de serruchos, y en la cocina la gente compra una sartén. No todas las sartenes valen para hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas sartenes que tienen las paredes abiertas. Cuando tú ahí pones un plato es más complicado darle la vuelta y se escapa. Claro. Si tú tienes una sartén que tiene las paredes más rectas, te es más fácil darle la vuelta a la tortilla en el sentido de que la cierras mejor todo lo que son los bordes, luego pones un plato, a no ser que sea muy ducho, y das la vuelta con perfección absoluta. No se escapa absolutamente nada. Lo que pasa es que, Asunta, cómprate esta sartén y luego pruebas, que ya verás cómo te va a salir súper bien. Y para hacerlo rápido, ya hablamos, y vuélvete a escuchar el programa, hablamos de lo del microondas. A mí no me desagrada lo del microondas si está bien hecho, ¿eh? Tu cebollita, tu patata, cubres con aceite, sal, lo pones papel film en un cacharro que se pueda meter al microondas,
Y en 12-13 minutos, si tu microondas tiene power, tienes pochada la patata y en 0, te estás comiendo una tortilla que se te salta la boina. Has hablado de los utensilios, herramientas, menaje que tenemos que tener en casa, digo herramientas, menaje y utensilios que tenemos que tener en casa. Herramientas de cocina. Bueno, sí, herramientas de cocina, efectivamente. Vamos a dedicar un programa a eso. Por lo menos nos vas a decir los básicos que tenemos que tener. Los básicos, y es que luego hay cosas súper cachondas. Hay cosas de cocina que te mueres de risa de lo útiles o lo no útiles que son, pero son muy divertidas. Vamos a seguir. A ver, Paula nos decía que en una rutina ajetreada, que nos digas los ingredientes clave, fuera de latas de conserva, evidentemente, que tú tendrías para hacer una comida rápida, esos ingredientes base que tendrías en la nevera. Mira, yo creo que siempre tengo una proteína que sea rápida de hacer, que por ejemplo puede ser pollo. No son muslos ni contramuslos, que tardan un poquito más, aunque tardan 0, en una olla express, pero hablo de pollo laminado, que es una proteína muy útil. Hablo de aceite de oliva, hablo de verduras que pueda tener limpias y congeladas, porque el problema está que si no estás en casa habitualmente, me pasa a mí, yo compro verduras, las tengo en el cajón de la verdura, que duran un montón, pero ¿qué es lo que me pasa? Que hay veces que se me estropean. Siempre tener una verdura congelada buena, unos buenos guisantes, unas buenas habas, tener unas espinacas que puedas tener congeladas. Ten siempre algo que sea una verdura que esté muy rica y que puedas hacer como muy rápido. Unos guisantes, solo con descongelarlos y saltearlos un pelín los tienes. Tengo huevos, tengo pollo, tengo verdura congelada y un buen aceite de oliva. Yo creo que no hace falta que tengan nada más. Lo bordas y está perfecto todo. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál ha sido nuestro mayor desastre culinario, Olga? ¿Cuál ha sido el tuyo? He tenido muchos. Me han pasado tantas cosas. Mira, una vez me pasó una cosa tremenda. Claro, tú, si te pasa algún desastre culinario en casa, pues si no comemos lentejas que se me han caído al suelo. Pues mira, yo iba a decir ese, porque fritos. A mí lo que yo creo, así que recuerde, lo peor que me ha pasado ha sido que se me han quemado las lentejas. Claro, pero en casa le dices, cariño, que no comemos hoy lentejas, que hacemos huevos fritos, no pasa nada. Pero te voy a explicar lo que nos pasó una vez para que veas la magnitud del rollismo. Resulta que estábamos en un banquete, teníamos todo preparado, la salsa hecha, y teníamos un solomillo, que yo no soy muy friki del solomillo, pero querían solomillo. Entonces, cuando tú limpias los solomillos, sabes que el solomillo tiene el cordón o rosario, que es una parte que tiene externa, que es finita, que las habíamos limpiado, el filet mignon, que es una parte, la parte de la cola más finita, y la del chateaubriand, una parte que también se corta la oreja. Y entonces teníamos todos los solomillos perfectamente puestos en una bandejita para hacer ahora la parrilla, y esos restos que los teníamos en otra bandeja. Y le dije yo a un cocinero Nobel, hermano, cógete este solomillo, porque es solomillo, aunque es la parte menos tal, y pícatelo, que vamos a hacer unas hamburguesas para la familia. Entonces me fui a mirar una salsa, y cuando me di la vuelta, picó los medallones. Había picado ya a lo mejor 30 o 40 medallones de solomillo. No, es que no te he entendido. No me has entendido. Entonces, yo entiendo ahí lo que es la erupción de un volcán. Entiendo al volcán de La Palma. Me solidarizo contigo, porque en aquel mismo momento yo tuve un serio problema. Y te cuento una anécdota más y ya y tenemos que irnos al aperitivo. Una vez teníamos un caldo, 20 horas cociendo, 20 y tantos horas cociendo, y le dije a una persona, cuela el caldo. Entonces puso un escurreverduras en la pila, coló el caldo, y cuando llegué a la pila estaba el caldo colado, y el caldo, y me dijo, tú me has dicho que te lo cuelen, no que te lo guarde. Anécdota 2, hermano, casi lo mató. Madre mía, vaya tela. Bueno, pues nada, pues nos tenemos que ir al aperitivo del domingo, a ver qué nos traes hoy de aperitivo. Pues mira, yo de aperitivo, hoy? Ya hemos hablado de las gildas, pero yo creo que, mira, ya que estamos hablando de latas, si trituras una lata de mejillones con un poquito de queso cremoso, le echas el caldito de los mejillones y vamos a hacer patatas fritas. Haces una crema de mejillones en escabeche con un poquito de queso y hacemos una especie de lasaña crujiente de un paté de mejillones en escabeche con las patatas fritas, le echas pimentón picante por encima. Qué y rico. Se te va toda la olla. ¿Y eso lo podríamos hacer también con los berberechos? Los berberechos no hacen ese paté, pero con los berberechos podríamos hacer otra cosa. O con anchoas. Lo pero eso hablaremos. Las anchoas es para comérselas de así. Yo no trituro las anchoas. Por eso te digo. Ni tampoco anchoas... las aplasto. Aplastar anchoa, malo. Malo. Mal. Pues nada, nuestro programa llega a su fin. Encantada de que hayas estado un domingo más aquí. Nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que os haya gustado el programa. Y os esperamos el próximo domingo con más cositas. Gracias a todos por escucharnos. Sí, gracias. Oh, Amy, I love you, darling.
¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. El deporte es nuestro. Radio Marca. Él es Pablo López. Él es Israel Raiz. Y aquí comienza Marcador. Marcador es el programa multicancha de Radio Marca. Venga, que empieza lo de Kazajistán, Varela. Vive las jornadas de Liga masculina, femenina, el baloncesto, el tenis, el fútbol sala, la Fórmula 1 o el motociclismo con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de Más de 70 personas pasan por nuestra antena para relatar, analizar y comentar todo lo que sucede en el deporte de competición cada fin de semana. Y ahora vive con nosotros también las jornadas de Champions y Europa League. Radio Deportiva como nunca. Radio Deportiva como siempre. Radio Marca. Hace más de 20 años nosotros ya contábamos el deporte y mirábamos con extrañeza algo que empezaba a asomar la cabeza. El vídeo está en la página YouTube, YOUTUV. Ahora te lo seguimos contando. Pero además nos puedes seguir en directo o en streaming en nuestro canal de YouTube. Cada día sigue a diario La Pizarra de Quintana, Directo Marca, Despierta San Francisco, el programa de Ortega, El Futbolino Marcador por YouTube. O busca tus programas favoritos que te has perdido. Nos vemos en YouTube. YouTube. Nos puedes seguir en YouTube. Hombre, no. La radio vista a la carta para ti. Radio Marca. La gran plataforma multimedia. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con un baloncito.